La virtud de religión, dice Santo Tomás, tiene actos interiores que son los más importantes, los principales, y pertenecen por sí mismos a esta virtud. Y tiene actos exteriores, que son como secundarios y ordenados a los interiores. El honor que por la liturgia se tributa a Dios no dimana, no procede solamente del alma, sino también del cuerpo, ya que el hombre todo entero, carne y espíritu, debe rendir homenaje a su Creador. Al obrar de este modo, el hombre no solamente tributa a Dios un homenaje completo de todo su ser, poniendo al servicio de Dios cuanto de Dios ha recibido, sino que a la vez se excita a sí mismo y mueve a los demás a la devoción. Y aquí la razón de ser de las ceremonias del culto, de las actitudes, acciones, gestos y movimientos exteriores que acompañan a las oraciones y al ejercicio público del culto divino. La ejecución práctica de los ritos y de las ceremonias de cada acto litúrgico está regulada por las rúbricas, las cuales por lo mismo son como las reglas de la etiqueta divina, que velan por la integridad y por la dignidad del conjunto litúrgico. Y se llaman rúbricas por estar escritas en los libros litúrgicos con tinta roja o encarnada. Las ceremonias son el complemento de la palabra hablada y de gran importancia para una ejecución digna, comprensiva y edificante de las funciones litúrgicas, quitándoles toda fatigosa monotonía. Por eso la Iglesia las ha fomentado y defendido siempre, y ha mandado observarlas con escrupulosidad y reivindicándolas contra los ataques de sus enemigos, principalmente de los protestantes, que las tildan de superfluas y supersticiosas. Las ceremonias mueven el alma a la veneración de las cosas sagradas, elevan la mente a las realidades sobrenaturales, nutren la piedad, fomentan la caridad, acrecientan la fe, robustecen la devoción, instruyen a los sencillos, adornan el culto de Dios, conservan la religión y distinguen a los verdaderos cristianos de los falsos y de los heterodoxos. Podemos clasificar las ceremonias en dos grupos, distinguiendo entre los gestos y las actitudes. Entre estas últimas podemos considerar el estar de pie, sentados, arrodillados, postrados, inclinados, con las manos juntas, con los brazos extendidos. Y entre los gestos o ademanes se cuentan las cruces, las reverencias, las miradas, los besos, los golpes de pecho. La posición del cuerpo tiene en la liturgia una capital importancia, pues eso debe ser un reflejo fiel de lo que en el momento de la oración se siente en el alma y que no se puede expresar sino de esa manera concreta y sensible. En efecto, hay ocasiones en que el hombre espontáneamente se pone de pie, se inclina, se sienta, etc., sin poderlo evitar, obedeciendo a ciertos impulsos del alma. Y son esos mismos impulsos interiores, precisamente, y estas actitudes espontáneas, las que la liturgia aprovecha al ordenar que el cristiano unas veces ore de pie, otras de rodillas, otras postrado, otras inclinado y en fin otras sentado. Regulado todo esto con mucha escrupulosidad, nadie dudará que ha de haber sido para dar a cada posición su significado.
La liturgia, como destinada que está a cautivar a todo el hombre, a la palabra hablada o cantada y a las diversas posiciones del cuerpo, une los gestos y los movimientos. De todos los gestos litúrgicos, el de trazar la señal de la cruz sobre las personas o las cosas es no solamente el más noble, sino el más frecuente y elocuente. En los simples fieles tiene la señal de la cruz el significado de una adoración, de una oración. En los sacerdotes, cuando la usan en la liturgia, es además un instrumento de bendición. En la misa se usa un sinnúmero de veces para inculcar que es esa ceremonia la renovación del drama del Calvario y que la redención se obró por medio de la cruz. Las reverencias consisten en ligeras inclinaciones de cabeza y en genuflexiones sencillas o dobles hechas ante el Santísimo Sacramento, el crucifijo o las imágenes o las personas a modo de saludo o de reverencia. El movimiento de los ojos es otra de las formas más insinuantes de expresión, y la liturgia lo usa a menudo en sus ritos como un signo de adhesión, de recogimiento, de ternura y de admiración. Los ósculos o besos son otros de los gestos usados a menudo en la liturgia, ya sea como señal de afecto y de gratitud, como prueba de respeto y veneración, como testimonio de firme adhesión o de reconciliación. Golpearse el pecho es una de las señales más expresivas de dolor y contrición de corazón y se hace como instintivamente al confesar las culpas y declararse pecador. Al practicarlo, creemos todos que de esta manera aplacamos mejor a Dios y que expresamos más sensiblemente nuestra compunción. Siendo la liturgia expresión de la fe, el mayor reproche que se puede hacer al misal de Pablo VI se refiere a la profesión de la fe católica. Este nuevo rito en sí mismo, en sus palabras y en sus ceremonias, tanto en general así como en el detalle, altera la fe católica. No la contradice de frente, la escamotea, la calla, la ahoga. Todo el espíritu de disciplina sagrada y de rigor piadoso se desvanece en el nuevo misal. Por ejemplo, es imposible no notar la abolición o la alteración de las palabras y de los gestos del rito romano, por los cuales se expresa la fe en la presencia verdadera, real y sustancial de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Para los protestantes solo se trata del memorial de la Cena del Señor y de una presencia espiritual de Jesucristo. La doctrina católica se opone radicalmente a la mentalidad protestante, para la cual el pastor es esencialmente el animador de la comunidad y disfruta de un amplio margen de improvisación. Muchas modificaciones confirman la impresión dada por el nuevo ordo de que el sacerdote es tan solo el presidente de la asamblea. ¿Tiene pues la nueva misa una interpretación protestante? La declaración del Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo, de Alsacia y de Lorena, tras su reunión en Estrasburgo el 8 de diciembre de 1973, expresa: estimamos que en las presentes circunstancias la fidelidad al Evangelio y a nuestra tradición no nos autoriza a oponernos a la participación de los fieles de nuestra Iglesia en una ceremonia
católica. Es necesario, sin embargo, obrar con discernimiento y sabiduría. No debería aceptarse la invitación de otra iglesia, sino que cuando pueda reconocerse personalmente en su celebración eucarística, la celebración de la cena tal como el Señor la instituyó. Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica y en razón de las presentes convergencias teológicas, muchos de los obstáculos que habrían podido impedir a un protestante la participación en su celebración eucarística parecen estar en vías de desaparición. Hoy en día debería ser posible para un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Nos atenemos al uso de las nuevas plegarias eucarísticas, bajo las cuales nos reconocemos y que tienen la ventaja de matizar la teología del sacrificio que teníamos por costumbre atribuir al catolicismo. Estas oraciones nos invitan a reconocer una teología evangélica del sacrificio. Ante la declaración protestante, la pregunta que surge es lógica. ¿Se han vuelto católicos los protestantes o se han vuelto protestantes los católicos? Lo primero es evidente que no. Por el contrario, solo un necio se atrevería a negar la protestantización que han sufrido millones de católicos después del Concilio Vaticano II y del Novus Ordo Missae. Lo cierto es que una serie de doctrinas extrañas al catolicismo se han hecho dominantes entre los que se dicen católicos. Lo cierto es que la idea de cena ha sustituido casi por completo la noción de sacrificio. Lo cierto es que se ha desplazado a Dios y se ha puesto al hombre en el centro del mismo culto. Se comprueba que un vocabulario novedoso ha sustituido la terminología tradicional católica. Además, el sacerdote se ha transformado en presidente de una asamblea o en un animador litúrgico. Y mientras todavía hay muchos que se empecinan en defender lo indefendible, lo cierto es que los mismos protestantes se niegan a participar en la misa de siempre, en la misa católica, pero no lo tienen el más mínimo reparo en participar en el Novus Ordo, así como los fieles de la neofraternidad sacerdotal San Pío X asisten a misas amparadas por el perverso motu propio de Benedicto XVI. Cuánto veneno y cuánto analgésico se han inoculado en las mentes y en los corazones de los católicos en los últimos 50 años. Max Turian, de la comunidad de Taizé, afirmó: el Novus Ordo Missae es un ejemplo de esa fecunda preocupación por la unidad abierta, fidelidad dinámica, por la verdadera catolicidad. Uno de sus frutos será, tal vez, que comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Teológicamente es posible. De la misma manera que todos los protestantes, Max Turian sostenía sobre la Santa Misa doctrinas condenadas por la Iglesia. Y sin embargo, él consideraba que podía utilizar el nuevo rito introducido por Pablo VI en 1969. Usted, sacerdote católico, dice no profesar los errores de Max Turian y sin embargo piensa que puede en conciencia celebrar la misa utilizando ese nuevo rito.
Y usted, simple feligrés, también dice no profesar los errores de Max Turian, y a pesar de ello considera que puede en conciencia asistir a una misa celebrada según el nuevo rito. ¿Quién interpreta correctamente el Novus Ordo Missae? ¿Ustedes o Max Turian? Esta es la cuestión que ningún católico ilustrado puede descuidar de estudiar, ya que la Santa Misa ocupa un lugar destacadísimo en el culto católico y en la salvación de las almas. Radio Cristiandad presenta un estudio minucioso del Novus Ordo Missae que revela 3 características principales. La primera, un relajamiento general de la liturgia. La segunda, la desnaturalización del ofertorio. Y la tercera, los ataques contra el canon romano. En especiales de Radio Cristiandad separados, consideraremos estas 3 cuestiones. Los esperamos para que puedan seguir con ese estudio minucioso, detallado, que demostrará, revelará que la nueva misa no difiere de la cena luterana.